A lo largo de la historia, la humanidad ha sido testigo de mentes capaces de los actos más inhumanos, individuos que transformaron el asesinato en una rutina y el miedo en su legado. En este video conocerás a los 20 asesinos más crueles de todos los tiempos, teniendo en cuenta su grado de sadismo, frialdad y maldad al momento de cometer sus monstruosos crímenes. Nos enfocaremos en asesinos individuales, dejando para otro video a líderes de sectas o dictadores que usaron terceros para cometer crímenes. Empecemos. Primero haremos una mención honrosa a Jack el Destripador, cuya identidad hasta hoy se desconoce. Fue un asesino que sembró terror en Londres en 1888, degollando a prostitutas y abriéndoles el vientre con una brutal precisión quirúrgica. Les arrancaba órganos como riñones y úteros, dejándolas desfiguradas y bañadas en oscuros callejones. Nunca fue atrapado y nunca se supo su identidad. Ahora empezamos con la lista oficial. Alexander Pichushkin es un criminal ruso que entre 1992 y 2006 destrozó a martillazos los cráneos de decenas de personas en Moscú, llegando a introducir botellas de vodka en los agujeros de sus víctimas como una firma grotesca. Su meta declarada era matar 64 personas, el número de casillas de un tablero de ajedrez. Fue capturado y condenado a cadena perpetua en régimen de aislamiento, donde aún sigue vivo. H. H. Holmes fue un médico estadounidense del siglo XIX que construyó en Chicago un castillo del horror al estilo de Saw, lleno de pasadizos secretos, trampas, habitaciones insonoras, hornos y fosas de ácido, donde secuestró, torturó y asesinó a sus víctimas, en su mayoría mujeres. Se estima que pudo matar hasta 200 personas. Fue arrestado en 1894 y condenado a muerte a horca, pero la cuerda no se rompió y agonizó durante 20 minutos. Es considerado el primer asesino estadounidense. Ahmad Suradji fue un asesino indonesio que entre los años 80 y 90 asesinó 42 mujeres en rituales oscuros. Las estrangulaba y enterraba sus cuerpos, con la cabeza apuntando hacia su casa, convencidos de que así absorbería su energía y alcanzaría más poder como chamán. Muchas de sus víctimas acudieron voluntariamente, buscando sus hechizos, pero acabaron convertidas en ofrendas macabras. Fue capturado y fusilado en 2008. Robert Picton fue un granjero canadiense que entre los 92,000 asesinó menos a 49 mujeres, en su mayoría trabajadoras sexuales de Vancouver. Las atraía a su granja, drogaba y asesinaba brutalmente, desmembrando sus cuerpos y alimentando a sus cerdos con los restos. En su granja se encontró restos humanos mezclados con carne procesada, evidenciando que distribuyó su carne como comida. Fue condenado a cadena perpetua pero murió apuñalado en prisión. Gary Ridgway, conocido como el asesino del Green River, estranguló a al menos 49 mujeres entre los años 80 y 90 en Washington, la mayoría prostitutas, cuyos cuerpos abandonaba desnudos en bosques, regresando nuevamente a practicar necrofilia con los cuerpos. Fue capturado y en 2003 condenado a 48 cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional. A diferencia de otros asesinos seriales, sigue vivo cumpliendo su condena. Richard Ramírez fue un asesino serial que sembró el terror en California durante los años 80, irrumpiendo en casas durante la madrugada para torturar, violar y asesinar a sus víctimas sin distinción de edad ni género. Atacaba con cuchillos, pistolas y martillos, dejando cuerpos destrozados. Solía dibujar pentagramas satánicos con la sangre de sus víctimas. En juicio muy recordado, fue condenado a muerte. Pasó más de 20 años esperando su ejecución, pero murió de cáncer en prisión. Gilles de Rais fue un noble francés del siglo XV, héroe de guerra junto a Juana de Arco, que tras perder poder y fortuna se convirtió en un sádico. Secuestró cientos de niños, a quienes vio, torturaba y asesinaba en rituales macabros dentro de sus castillos, desmembrando sus cuerpos. Sus crímenes salieron a la luz en 1440 y la iglesia lo acusó de herejía, sodomía y asesinato. Fue condenado a la horca donde, tras ser colgado, su cuerpo fue quemado ante la multitud. Ed Gein fue un profanador de tumbas que en los años 50 desenterraba cadáveres de mujeres, arrancaba su piel y la utilizaba para fabricar lámparas, cinturones y máscaras. También asesinaba
brutalmente a 2 mujeres. Fue capturado en 1968, pero por su demencia fue internado en un hospital psiquiátrico en lugar de prisión. Allí permaneció hasta su muerte, víctima del cáncer. La vida de Gaines estuvo marcada por su madre, una fanática religiosa extrema, y su figura inspiró a personajes del cine como Leatherface, Norman Bates o Buffalo Bill. Elizabeth Báthory, llamada Condesa Sangrienta, del siglo XVII, en el Reino de Hungría, se y torturó a cientos de doncellas, a quienes azotaba, quemaba, mordía y disfrutando de sus gritos de dolor. También se bañaba en la sangre de las víctimas vírgenes, para conservar su juventud. En 1611 fue arrestada. No fue ejecutada por su rango noble, pero sí condenada a prisión perpetua en su castillo, con solo una rendija para pasarle comida. Murió tras 4 años de encierro. Tsutomu Miyazaki, conocido como el asesino otaku, fue un depredador japonés que raptó, asesinó y mutiló a 4 niñas, bebiendo su sangre, guardando huesos como trofeos y comiéndose parte de sus restos. Además enviaba cartas macabras a las familias. Su apartamento estaba repleto de miles de cintas de anime y porno lento, especialmente de la saga Guinea Pig. Fue condenado a pena de muerte, ejecutado el 2008 en la horca de la prisión de Tokio. John Wayne Gacy fue un payaso de fiestas infantiles que en los años 70 violó y asesinó a al menos 33 jóvenes y niños, enterrando la mayoría bajo el suelo de su casa. Sus vecinos recordaban el hedor que emanaba de su sótano convertido en cementerio clandestino. Fue condenado a muerte en 1980 y murió en 1994 por inyección letal en una prisión de Illinois. Su historia inspiró al personaje Pennywise. Issei Sagawa fue un estudiante japonés que en 1981 asesinó a su compañera holandesa René Hartevelt. Le disparó la cabeza, abusó de su cadáver y pasó días cortando su cuerpo, guardando partes en el refrigerador y comiéndolas. Arrestado en Francia, gracias a su millonaria familia, logró ser declarado inimputable por demencia y repatriado a Japón, donde increíblemente recuperó la libertad poco después de estar en un hospital mental. Luego de esto, se convirtió en una figura mediática en su país, participando en programas de televisión donde contaba lo que sintió al comer carne humana, y en películas 3X. Murió en el 2022 de una neumonía. Ed Kemper fue una serial que manó 10 personas. De adolescente, asesinó a sus abuelos, y años después empezó a matar universitarias. Solía decapitar los cuerpos, practicar necrofilia y guardar las cabezas como juguetes sexuales. Su acto más macabro fue cuando mató a su madre, cortó la cabeza y abusó de ella antes de entregarse a la policía y confesar todo. Como en California no había pena de muerte, fue condenado a 8 cadenas perpetuas, las cuales sigue cumpliendo. Jeffrey Dahmer asesinó entre 1978 y 1991 a 17 jóvenes, a quienes estrangulaba y luego desmembraba en su apartamento, guardando cabezas y corazones, y otros restos en barriles de ácido. Incluso practicaba la necrofilia, y se comía parte de los cuerpos. Sus víctimas solían ser afroamericanos o homosexuales. Fue condenado en 1992 a 15 cadenas perpetuas. Murió en 1994 en prisión, por otro recluso que lo golpeó hasta destrozarle el cráneo con una barra de acero. Albert Fish fue un asesino y violento que secuestraba niños, torturaba con agujas, látigos y cuchillas, y en varios casos los desmembraba para luego cocinar y comerse su carne en rituales satánicos. A pesar de su aspecto inofensivo, era tan sádico que en una radiografía se vio que había incrustado alfileres en su propia pelvis por placer. Fue capturado luego de escribir varias cartas morbosas a los padres Grace Budd, una niña a la que se trató y comió. Fue condenado a pena de muerte en silla eléctrica y ejecutado en 1936. Harold Shipman fue un médico británico que entre 1975 y 1998 anestesió al menos 215 pacientes, en su mayoría ancianos, inyectándoles dosis letales de morfina y observándolas a los ojos con fría satisfacción mientras morían. Fue condenado a cadena perpetua tras uno de los juicios más impactantes en Reino Unido. Se suicidó en 2004 en prisión. Ted Bundy fue un asesino serial que torturó y mató a
por lo menos 36 mujeres en los años 70. A sus víctimas con engaños, las golpeaba brutalmente, practicaba necrofilia con sus cadáveres, e incluso regresaba donde los cuerpos en descomposición para violar de nuevo. Fue condenado a pena de muerte y murió en 1989 en la silla eléctrica de la prisión estatal de Florida. Pedro Alonso López, conocido como el monstruo de los Andes, fue un asesino en serie colombiano que operó en su país, Ecuador y Perú durante las décadas de los 70s y 80s. Se ganó su apodo por la brutalidad con que raptaba, violaba y estrangulaba a niñas, dejando los cuerpos alineados como trofeos. Él mismo confesó haber matado a más de 300 menores. Increíblemente fue condenado solo a 16 años de prisión por el débil sistema judicial ecuatoriano, quedando libre por buena conducta. Fue detenido luego en Colombia, pero nuevamente liberado en 1998. Desde entonces, su paradero es desconocido y se sospecha que siguió. Andrei Chikatilo, el carnicero de Rostov, fue un asesino serial soviético que entre 1978 y 1990 se violó, mutiló y asesinó a al menos 52 mujeres y niños, a quienes degollaba, apuñalaba y desmembraba, incluso practicando necrofilia, dejando sus cuerpos desangrados en bosques y estaciones de tren. Sus crímenes incluían arrancar órganos y ojos de las víctimas, en un ritual sádico que aterrorizó a toda la Unión Soviética. Fue detenido y condenado a pena de muerte en 1992. Murió en 1994 por fusilamiento. Luis Alfredo Garavito, conocido como La Bestia, fue un asesino serial colombiano que entre finales de los años 80 y 90 torturó y asesinó de las formas más crueles y sádicas a más de 190 niños y adolescentes, aunque se sospecha que las víctimas superaron las 300. Acechaba a menores en situación vulnerable, muchas veces huérfanos o pobres, y los atraía con regalos. Luego dejaba los cadáveres desmembrados. En 1999 fue condenado a más de 1800 años de prisión, aunque la ley colombiana redujo su pena a 40 años, lo que generó enorme indignación. Murió en 2023 en prisión.